Is it getting better? Or do you feel the same? Seguimos en esta mañana de la costa, 12 y 14 minutos, lo avanzamos hace unos instantes. Quizás el verano pueda servir de momento de reflexión o de acuerdo incluso entre las familias para que una persona dé el paso adelante y afronte un problema de adicciones. Es el momento, siempre es el momento de empezar, evidentemente, pero bueno, a veces hay que esperar a fechas redondas en el calendario y septiembre puede ser una buena ocasión, como cualquier otra, insistimos. Está con nosotros en este momento Bernardo Ruiz Victoria, él es psicólogo y director del programa Victoria. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la COPE por invitarme. Bueno, pues efectivamente siempre es un buen momento, pero lo cierto es que los grupos Victoria comienzan ahora también en septiembre su funcionamiento. Sí, efectivamente. Ahora el día 21 damos comienzo a uno de nuestros programas que, por si no lo sabe alguna persona que nos esté escuchando, pues es un programa de 10 días en el cual hacemos como si dijéramos un retiro terapéutico. Nos vamos a un lugar tranquilo en los alrededores de Marbella, a un hotel en concreto donde tenemos un espacio de serenidad, de tranquilidad, de desconexión con la rutina cotidiana, y en esos 10 días hacemos un trabajo a fondo para que la persona entienda por qué ha caído en su problema con el alcohol o con la sustancia que sea y qué tiene que hacer para cambiar eso y para, como decimos últimamente, para transformar su sufrimiento en alegría, ¿no? Y liberarse de esa adicción. Hemos visto, o quizás muchos de nuestros oyentes conozcan, pues fulanito ha ido a tal grupo, menganito ha ido a tal otro. Cada uno tiene sus particularidades. ¿Cuáles son las especificaciones del grupo Victoria? ¿Qué os hace distintos? Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque es verdad, hay muchas diferencias de unos a otros y el programa Victoria es diferente de todos los demás. Primera diferencia, somos un grupo profesional, es decir, somos un equipo de psicólogos y médicos que llevamos más de 30 años trabajando y estudiando sobre esta materia. Por lo tanto, trabajamos desde la profesionalidad y desde el conocimiento científico. Además, somos gente que nos gusta y nos emociona trabajar con las personas que tienen estos problemas y lo hacemos con todo el cariño del mundo, y eso creo que también se nota a la hora de tratar con las personas. Otra diferencia fundamental que tenemos es esta brevedad del tratamiento, lo que acabo de explicar anteriormente. Es un tratamiento intensivo durante 10 días, que lo hacemos en un lugar especial, como es un hotel. Tenemos varios que colaboran con nosotros en esta tarea, pero buscamos un hotel porque no queremos que sea un centro médico ni un lugar donde el paciente se sienta encerrado o privado de su libertad y de su capacidad de actuar, ¿no? Entonces, esa es otra de las diferencias. Y otra más, que también es muy importante, que nos permite la brevedad del tratamiento, es que tenemos un programa estructurado. Es decir, todos los pacientes empiezan el mismo día y por lo tanto van avanzando, por decirlo así, lección a lección, sí, todos al mismo tiempo. En otros lugares no se hace así, las personas están entrando y saliendo continuamente de los grupos terapéuticos y entonces hay que estar repitiendo constantemente las mismas cosas para poder, digamos, llegar a transmitir todo el contenido necesario. En el programa Victoria lo ordenamos de una manera sistemática y como todos los pacientes empiezan y terminan el mismo día, el avance es mucho más rápido y es mucho más intensivo y el resultado es muy bueno, la verdad. ¿Y efectivamente en 10 días puede cambiar una persona? Sí, efectivamente. Yo también a veces me sorprendo, a pesar de que llevo 30 años haciéndolo, 31, pues todavía me sorprendo, pero es así, el cambio se produce. Lo que pasa que, claro, el cambio luego hay que mantenerlo y hay que continuarlo. El programa Victoria no termina el día 10 que nos despedimos de nuestros pacientes y ya ha terminado todo. Esto yo lo comparo muchas veces con si tú te sacas el carnet de conducir. A ti te dan el carnet de conducir y no quiere decir que ya eres el mejor conductor del mundo. 10 años después eres mucho mejor conductor que el día que te sacas el carnet. Aquí, por decirlo así, le damos a uno el carnet de aprender a vivir sin alcohol y libre de adicciones, pero luego eso hay que irlo consolidando día a día y hay que seguir trabajando. Entonces nosotros seguimos en contacto con nuestros pacientes, en persona, en la consulta, también a través de internet, a través del teléfono. Tenemos muchas opciones de apoyo y el trabajo personal de cada uno es el que garantiza el resultado a largo plazo, claro. Principalmente son problemas de alcohol, o comentabas también otras adicciones. ¿Cuáles son ahora mismo los principales problemas? Bueno, los que nos llegan a nosotros sobre todo son personas que abusan del alcohol y muchas veces
además del alcohol hay otras cosas. Lo más frecuente es la cocaína, también el hachís, los porros, la marihuana, como lo queramos llamar. También a veces abuso de fármacos, es decir, consumo desordenado de tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos. Desordenado porque tal vez en un momento dado de su vida esa persona fue al médico y le recomendó tomar algo, pero luego no ha seguido ese tratamiento con la constancia que debe tener ni con el control médico necesario y se ha convertido en una especie de uso desordenado que muchas veces está unido también al alcohol y a otras sustancias. Entonces, lo que nosotros tratamos en el programa Victoria es sobre todo alcohol y, puntos suspensivos, otras cosas que van colaterales añadidas. En algún momento quizás habrá que hacer frente incluso a las nuevas tecnologías, a la adicción al móvil, al correo, a continuar con las redes sociales durante todas las 24 horas del día, ¿no? Pues eso también llega un momento en que se puede llegar a considerar por lo menos una obsesión o a veces una adicción, no te digo que no, pero yo pienso que es un poco diferente, sinceramente hablando. Creo que cuando hay una sustancia química como es el alcohol o la cocaína o la marihuana o lo que sea que afecta directamente al cerebro, que es altera, físico además. Claro, altera el funcionamiento de las neuronas, altera las comunicaciones neuroquímicas del cerebro, eso produce unos efectos muchísimo más potentes que cualquier otra cosa que se puede acabar convirtiendo, pues sí, en una conducta patológica, como puede ser abusar del móvil o lavarse las manos 50 veces al día, ¿no? Que también es un trastorno obsesivo que pueden algunas personas tener. Pero las adicciones con sustancia tienen una sustancia especial, ¿no? Que es lo que primero hay que quitar para poder sanar a la persona. ¿Y es posible en estos casos no tener que recurrir a la farmacología para evitar o para ir disminuyendo paulatinamente la adicción? Bueno, la mayor parte de las veces no es necesaria la farmacología. Nosotros en el equipo tenemos un médico que se ocupa individualmente de cada paciente, pero la mayoría de las veces no es necesario un uso de fármacos para, digamos, desintoxicar a la persona. La desintoxicación es algo que se produce por sí sola en el momento en que uno deja de consumir y entonces el cuerpo tiende siempre a sanarse por sí mismo. A veces hace falta una pequeña ayuda farmacológica para reducir algunos síntomas desagradables que algunas personas sienten, pero pasa muchas menos veces de lo que vulgarmente se cree, cuando se hacen las cosas como nosotros las hacemos, insisto, porque no es lo mismo tratar a las personas con cercanía humana, con cariño, en un entorno agradable, en un sitio donde se sienten tratados como personas, que meterlo a uno en una habitación de un hospital, ponerle una vía y un gotero de una medicación y dejarle allí unos días, que a veces eso sí que hace necesario tomar fármacos muy potentes, pero es por la falta de calor humano que hay alrededor de la persona, ¿no? Claro, yo me imagino que la mayoría de cuando al final alguien recurre al alcohol o a otras sustancias es porque hay una disconformidad con la propia vida. Sí. Cambiar las circunstancias es difícil. ¿Cómo cambiar a la persona para que acepte sus circunstancias? Bueno, esa es la parte de la terapia psicológica, esa es la parte más bonita y eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Esa es la cuestión, darse cuenta de que el alcohol no resuelve ningún problema en la vida. Cuando uno bebe alcohol porque tiene problemas o toma cualquier otra droga, me da igual, lo único que hace en el mejor de los casos es aplazar un problema. Esto es como el que tiene una deuda y como no tiene dinero para pagarla, pues la aplaza, pide el dinero prestado a otra persona y incrementa la deuda y la va retrasando, pero la va incrementando cada vez más. Al final eso es una bola que se le come a uno. La cuestión, hay que cambiar esa actitud y bueno, ver qué problemas tiene uno en la vida realmente, que la mayor parte de las veces, una vez que no hay alcohol, el resto de los problemas son nimios, tienen casi otra perspectiva muy diferente. Y le dotamos a nuestros pacientes pues de los recursos psicológicos para hacer frente a la vida cotidiana sin esa falsa solución que es el alcohol o las drogas, ¿no? Imagino que muchos vendrán, pues quizás animados por la perspectiva de poder dejar una adicción y otros quizás vengan en una situación de destrucción interior importante. Por supuesto, todos vienen bastante tocados interiormente, algunos vienen bastante tocados también físicamente y exteriormente, ¿no?
pero la persona que tiene una adicción tiene un daño psicológico y como ser humano muy profundo, porque sobre todo lleva mucho tiempo luchando contra sí mismo, porque antes de que uno pida ayuda siempre intenta dejarlo por sí mismo, intenta convencerse de que eso no va a poder conmigo y que yo lo voy a dejar y yo lo voy a poder conseguir. Y eso es una frustración que se repite una y otra vez cada vez que recae, cada vez que ve que no lo consigue, y eso acaba minando la autoestima, acaba minando también las relaciones con los demás, porque la credibilidad que uno tiene cuando ha prometido 200 veces que va a dejar de beber y pues es cero, y entonces eso repercute muy negativamente sobre el estado psicológico de la persona. Por eso, cuando deja de beber y hacemos esa transformación interior que hacemos en el programa Victoria, pues lo que he dicho antes, transformamos ese sufrimiento en alegría, y para el propio sujeto y para su entorno, para su familia, para sus compañeros de trabajo, para sus amigos, para todo el mundo que ve renacer a una persona que vuelve a ser libre y que vuelve a ser un ser humano feliz. En 30 años de experiencia, imagino que también has visto cambiar el perfil de las personas que llegan a consulta. Sí. ¿Cómo estamos ahora socialmente hablando? ¿Qué tipo de personas te encuentras? Bueno, personas me encuentro de todo tipo. Lo que ha cambiado sobre todo es la forma de beber. Al principio, cuando empezamos hace muchos años, lo que era más frecuente era la persona que bebía a diario, que tenía un consumo cotidiano de alcohol todos los días, de forma social principalmente, aunque luego del grupo social a veces se continuaba individualmente, pero era un consumo diario y cotidiano. Ahora, últimamente, en los últimos años, cada vez es lo que yo llamo el consumo explosivo. Es decir, son personas que pueden estar sin beber durante una semana, 2, 3, o bebiendo muy poquito, pero incluso sin beber nada, y que de repente un día empiezan a beber, y cuando beben, pues es como si se rompiera algún mecanismo en su cerebro que les impide parar de beber, y pueden estar 2 días, 3 días bebiendo desordenadamente, sí, y poniendo su vida patas arriba y la de los de alrededor. Y después tal vez paran y están otros 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses sin hacerlo, ¿no? Entonces es un consumo intermitente, pero muy explosivo y muy dañino, por supuesto. En cuanto a las edades, porque aquí también creo que se han roto muchas barreras, vemos que se empieza a consumir cualquier tipo de sustancias desde muy jovencitos, sí, el alcohol también. Desde muy jovencito, y además lamentablemente este consumo explosivo está muy relacionado con la gente joven, porque se ha creado esa especie de cultura de que para divertirse hay que emborracharse, o hay que verse afectado químicamente por alguna sustancia, que si no uno no se divierte. Entonces, claro, eso genera que hay muchos jóvenes que empiezan a tener problemas de adicción con un poco más de 20 años. Y si no lo tratan en ese momento, pues luego llegan a los 30 o a los 40 y el problema se ha cronificado, se ha hecho mucho más grave y es mucho más difícil de solucionar. Pero desde luego esto afecta a todas las edades. También puedo decir que he tenido pacientes que han empezado a beber a lo mejor a los 40 o 50 años, hasta entonces no bebían y han desarrollado un problema a partir de esa edad, ¿no? Los grupos comienzan ahora en septiembre. Cualquier persona que quiera más información, ¿dónde puede dirigirse, Bernardo? Pues lo más fácil es dirigirse a internet, buscar Programa Victoria. Tenemos una página web con ese título, programavictoria.com, o simplemente buscar Programa Victoria en cualquier buscador, o buscar mi nombre, Bernardo Ruiz Victoria. Por cualquiera de esos caminos nos van a encontrar fácilmente. También tenemos un teléfono que puedo dar, es el 902 24 00 97, y quiero decir que nosotros tratamos gente que viene de muy lejos, no solo, aunque esta emisión sé que es local y que nos escuchan gente cercana. Bueno, pero a través de internet ya se sabe que esto... Eso, nunca se sabe. Pero que dado a que hacemos este programa intensivo de 10 días, pues tenemos pacientes que vienen de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de La Coruña, o de México, o de Alemania. Por lo tanto, si alguien que nos está escuchando conoce a otra persona que pueda tener este problema, pues esta es una muy buena opción terapéutica para transformar el sufrimiento en alegría. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Mañana de la Costa, Bernardo Ruiz Victoria, director del programa Victoria. Es un placer, una vez más. Gracias, Raquel. Hasta pronto. Hasta pronto.